Hola, buenas noches. Soy Judith Torres Hernández, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho, tengo la matrícula 1901-5167. Este es el módulo de juicio de amparo y lo estoy tomando con el doctor Jesús Aguilera Durán. Nos encontramos presentando lo que es el reto 2 relativo a la jurisprudencia y lo presentamos el día de hoy, 7 de octubre del 2021. En el presente reto tenemos tres jurisprudencias. La primera relativa a la facultad de atracción, el segundo referente al sistema penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, y la tercera jurisprudencia que habla de la jurisprudencia en cuanto a que su aplicación no viola la garantía de retroactividad de la ley. Bueno, la primera pregunta es que si el caso número 1 podemos señalar qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia relativa a la facultad de atracción se integró por el método de reiteración, ya que señala 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Estas 5 sentencias son la 10/2007, la 78/2010, la 120/2010, la 168/2010 y la 13/2011. La siguiente pregunta nos dice que referente al caso número 2, si podemos identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78/2018, que fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, en primer lugar, debemos mencionar que la jurisprudencia 93/2013 surge cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la contradicción de tesis 97/2013, pues de esa manera se llegaba a la conclusión de que los estados de Chihuahua y Durango, cuando te citaban a la audiencia para la formulación de imputación, te decían que si no comparecías iban a girar una orden de aprehensión en tu contra. Entonces, el fundamento es que con esto, o sea, si no vas y te dan una orden de aprehensión, se estaba transgrediendo el derecho a la libertad deambulatoria. El individuo estaba en una situación de ineludible obediencia ante el mando judicial, y esto era un acto imposible de reparar que no se puede impugnar a través del juicio de amparo indirecto. La sala vuelve a analizar el tema y llega a la conclusión de que es necesario interrumpir este criterio jurisprudencial, porque la forma en la que citan los estados de Chihuahua y de Durango es semejante a lo que establece el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo dice que no se afecta la libertad personal, puesto que únicamente el juez comunicará que se requiere la presencia de la persona para desarrollar una audiencia donde se va a formalizar una investigación que se sigue en su contra. Puede ser vinculado o no a proceso, pero esto ya depende de lo que se desarrolla en la audiencia y por tanto en ningún momento se está transgrediendo el derecho a la libertad deambulatoria. Un tercer planteamiento pregunta que para los casos 1, 2 y 3, pues si podemos indicar en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, tanto el caso 1 como el caso 3 fueron publicadas en la 9ª época y el caso 2 en la 10ª época. Ahora se nos pregunta que si para el caso 3, el que habla de la jurisprudencia que su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley, que si podemos señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Como esta jurisprudencia se formuló en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la autoridad máxima, es obligatorio para todas las demás autoridades. Esto con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, es obligatoria para los tribunales unitarios, colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y para los tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales como federales, y para las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la jurisprudencia fue decretada por el tribunal en pleno.
Por último, nos preguntan que si en el caso número 1 podemos identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Me permito señalar el artículo 223 de la Ley de Amparo textualmente. Dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por la mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Por lo tanto, el caso número 1 sí cumple con este requisito, puesto que todas las sentencias tienen mayoría de 4 votos. A manera de conclusión, debemos decir que los jueces estudian las leyes y realizan interpretaciones de tal manera que lleguen a llenar las lagunas, a subsanar los errores, a aclarar las contradicciones que hay en la misma. El objetivo es que la aplicación de la ley sea uniforme. La jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando funciona en pleno o en salas es obligatoria para todos los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y los judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, para los tribunales administrativos y de trabajo, tanto locales como federales. A nosotros como abogados, el conocimiento de la jurisprudencia nos facilita la resolución de casos, porque si sabemos de otro similar, lo podemos citar y el efecto que señala la jurisprudencia la tiene que aplicar el juez y se nos debe tratar de la misma manera. Eso es todo. Gracias por su atención.